¿Ninguna duda entonces? Si no hay ninguna duda, comenzamos. Lo que vamos a hacer hoy, dado que lamentablemente gente no se pudo conectar, sino que vamos a hacer un resumen, no un resumen, ¿no? Sino que en el fondo es subrayar estos temas que son muy importantes, esta presentación en particular, porque es lo que va a entrar para el examen. O sea, entra para el examen toda la materia, ¿no? Pero en el fondo, esto es lo más importante, ¿no? ¿Por qué se requiere la negociación? Porque hay un obstáculo en el camino que me lleva a mi meta, ¿no? La negociación es un instrumento, estoy repasando lo que hemos visto, ¿no? Es un instrumento y una meta para poder resolver conflictos y llevar adelante y salir adelante de determinados problemas, ¿no? Etapas de la negociación a grandes rasgos, la preparación, nosotros hemos hecho un hincapié en la importancia de lo que es preparar la negociación y qué requiero yo para preparar la negociación. Después es la negociación propiamente tal, que en materia de negociación colectiva, que espero que la hayan visto ya después de meterse en este famoso código del trabajo, ¿no? Son determinadas etapas, ¿no? Determinadas conversaciones o procesos de conversaciones que en el caso de la negociación colectiva en una empresa, ya sea negociando un sindicato con la empresa o un grupo de trabajadores con la empresa, se desarrollan reuniones sucesivas, ¿no? Es lo que se conoce coloquialmente como la mesa de negociación. Por otra parte, tenemos el contrato, en el caso de la negociación colectiva, que se llama contrato colectivo o convenio colectivo, que es el acuerdo que finalmente se logra. Parafraseando al documento de Harvard que ustedes leyeron y estudiaron, es el establecimiento del compromiso, ¿no? Del compromiso. En el caso de la negociación colectiva, reglada o no reglada, este compromiso queda escriturado, ¿no? Está estructurado y queda escrito. Y finalmente, también entendiendo y leyendo y parafraseando al método de Harvard y fundamentalmente en las habilidades, en lo que vimos en materia de habilidades del negociador, vimos que un compromiso, que un acuerdo tiene que ser claro para ambas partes, porque en una negociación colectiva propiamente tal, el proceso que viene con posterioridad a la firma, al acuerdo de un contrato, es precisamente cómo este se lleva a cabo, ¿no? Que es la ejecución del contrato. En términos de estrategias de negociación, vimos las estrategias al comienzo de la materia, que son los estilos de resolución de conflictos, ¿no? Cuando vimos la huida, la fuerza, la mitad y mitad, la cesión, la co-creación y distintos tipos de estrategia. Yo quiero concentrarnos en dos, que es el ganar-perder o la suma constante y el ganar-ganar o la suma variable. Esto a propósito del documento, del texto también leído y estudiado, que se llama negociación integrativa versus la negociación distributiva. En el modelo de Harvard o método de negociación de Harvard, nosotros vimos que había 4 principios que eran fundamentales. Primero, separar las personas del problema, ¿no? Siempre tengo que ser capaz de hacer esta disociación entre la persona y el problema. En segundo lugar, poder concentrarme en los intereses y nunca en las posiciones, ¿no? Concentrarme en los intereses y nunca en las posiciones, recordando que el interés responde a la pregunta ¿por qué o para qué lo quieres? Mientras que la posición responde a la pregunta ¿qué quieres? Y en materia de elementos, nosotros distinguíamos 7 elementos, que son los intereses, las opciones, las alternativas, la legitimidad, la comunicación, la relación y finalmente el compromiso, haciendo hincapié para los partidarios del modelo colaborativo o modelo cooperativo de la importancia de la relación. Para preparar una negociación, yo tengo que recopilar información, definir objetivos. Nosotros tenemos que decir cuál, o preguntarnos, ¿no? Si esta es la posición de la contraparte, cuál será su interés, ¿no? Cuál será el objetivo de la contraparte, del OP o de la otra parte, y tener claro cuál va a ser mis propios objetivos, ¿no? Y por tanto, cuál es el interés que yo quiero blindar. En la medida que estoy negociando desde una empresa, yo tengo que contactar a todas las áreas
vinculadas. Definir los márgenes de maniobra, esto es fundamentalmente desde dónde y hasta dónde yo tengo capacidad para realizar esta negociación, ya sea lo esté mirando desde el punto de vista del sindicato o lo esté mirando desde el punto de vista de la empresa. Lugar, tiempo y la infraestructura, donde nos vamos a encontrar. Definir nuestro MAAN, que es la mejor alternativa al acuerdo negociado, tema que está explayado y desarrollado en el documento de Harvard. Y vimos que un negociador tiene que tener la capacidad siempre de tener un plan B. Y finalmente el cierre, el compromiso, el acuerdo y en el caso de la negociación colectiva, el contrato. Una buena preparación va a determinar en gran medida, de manera importantísima, el éxito de una negociación. Un negociador es un estudioso y en el caso de la negociación colectiva que se da entre sindicato y empresa, esto básicamente es fundamental. Nadie va a obtener una buena negociación, ya sea que lo esté haciendo desde parte de los trabajadores, en este caso del sindicato, o de parte de la empresa, si es que no ha preparado esta negociación como corresponde. El MAN, la mejor alternativa a un acuerdo negociado, ¿no? Es que el objetivo final de una negociación no siempre es llegar a un acuerdo, ¿no? Yo no estoy obligado a llegar a un acuerdo, tan como lo vimos en el video del Padrino y lo vimos en el ejercicio de Jorge y Daniel para quienes tuvieron la posibilidad de participar en esa clase, ¿no? El acuerdo es solo un medio que me implica satisfacer mis intereses, ¿no? Hay que saber hasta dónde tengo que ser capaz de llegar en la negociación y qué es lo que debe ocurrir, ¿no? En ningún caso un negociador debería aceptar un acuerdo por debajo a la alternativa que tengo yo en el evento de no cerrar la negociación. Principales elementos de una negociación: el tiempo que yo destino y el cronograma que ustedes vieron y estudiaron a partir del Código del Trabajo, ¿no? Cómo se dividen los distintos plazos y procesos de la negociación colectiva. La información es poder. Mientras yo soy capaz de levantar la mayor parte de la información, de mejor manera puedo enfrentar una negociación colectiva, el estudio, la información de ello. Y finalmente, a propósito de lo que vimos en las primeras clases, la negociación es sin duda una relación de poder, ¿no? En la negociación hay un juego de poderes, tal como lo vimos en el ejercicio de Jorge y Daniel, tal como lo vimos en los dos videos de la película del Padrino, y como ocurre en las negociaciones colectivas, ¿no? A niveles de empresa, la negociación es un juego de poderes. Y finalmente, o sea, no finalmente, ¿qué es lo que es el poder? En el poder entran en juego habilidades especiales, información, conocimiento, la conectividad, que en el fondo es la red que yo soy capaz de levantar y tener a la hora de enfrentar una negociación, plan B y sus alternativas, la representatividad y fuerza. No es lo mismo que negocie un sindicato que tiene 1000 socios a un sindicato de 50 personas, y finalmente la oportunidad y tiempo, ¿no? Todas las negociaciones se dan en un determinado contexto, ¿no? Las negociaciones que hoy día se dan en un contexto X, ¿no? En un contexto de pandemia, en un contexto de teletrabajo, etc. Por mucho de que haya una persona, un sindicato, una empresa, un proveedor pequeño, entre comillas, ¿no? Pequeño, entre comillas, todos los seres que forman parte de una negociación, y por cierto las personas, tienen y administran poder, ¿no? Todos los seres y entidades tenemos un cierto nivel de poder. Tienen poder los estudiantes con la dirección de la universidad, por cierto que lo tienen. Tienen poder un sindicato, por muy pequeño que sea, con una empresa grande, ¿no? Imagínense una empresa del retail, en donde hay muchos sindicatos, pero hay sindicatos más grandes, sindicatos más pequeños. Nunca, desde la lógica de la negociación, se debe despreciar a nadie en términos de poder. Los intereses lo hemos visto, pero esto es fundamental, digamos, en la parte final de la materia. Los intereses son aquello que estudiamos como la anatomía de la negociación. Cuando yo soy un negociador hábil o un negociador experto o un negociador con expertise, o trato de desarrollar esta habilidad blanda que se denomina la negociación,
tengo que hacerme la pregunta para determinar el interés, ¿por qué o para qué? ¿No? Y para este ramo que es importantísimo, separar las personas del interés como aquel principio del método de Harvard fundamental a la hora de enfrentar cualquier proceso de negociación. Como en la vida, la negociación también uno enfrenta lo que se llama necesidades de mi contraparte, ¿no? Y probablemente habrán visto esta pirámide de Maslow en distintas áreas de la administración, de lo que llevan como ramos, ¿no? Pero la pirámide de Maslow, en términos sencillos, habla que cualquier ser humano, cualquier organización, empieza a tener necesidades básicas a satisfacer hasta aquellas un poco ya más complejas, ¿no? Cuando yo enfrento una negociación, tengo mis propias necesidades y tengo que entender que mi contraparte, que mi LOB, en el caso empresa-sindicato o sindicato-empresa, las tiene también. Porque nadie tiene lo que merece, sino lo que finalmente negocia. Todos probablemente aprendimos a negociar muy pequeños, ¿no? Y aunque no lo estudié, no lo sistematicé, no lo tenía internalizado, nos fuimos dando cuenta a lo largo del ramo que todos negociábamos, ¿no? Negociar es un proceso inherente a la vida, es la herramienta que desarrollamos en el ámbito personal, de pareja, en el ámbito familiar, en el ámbito estudiantil, en el ámbito laboral, para resolver conflictos, ¿no? No siempre una negociación tiene un resultado exitoso, ¿no? La negociación no necesariamente lleva a un acuerdo. ¿Qué es negociar? Es lo que yo pretendo que a la hora de un examen ustedes puedan definir y de explicar con sus propias palabras. La negociación es un proceso, ¿no? Una meta, y uno lo pudiese dividir, lo pudiese hacerle un doble clic en hablar de un proceso humano, de un proceso de comunicación, que la propia definición del concepto de definición que nosotros compartimos como aquel proceso bilateral de comunicación lo señala, al entender la comunicación como una habilidad blanda absolutamente transversal. Un buen negociador es por esencia un buen comunicador. Por tanto, la meta, el proceso de negociación es un proceso de comunicación permanente, es un proceso estratégico, como han podido ver, que uno sistematiza, estudia, prepara, desarrolla planes, y es un proceso interdependiente, ¿no? Interdependiente de varias, del negociador, del equipo del negociador, del contexto, de la situación puntual, de mi objetivo, de los intereses y posiciones de la contraparte, ¿no? De distintas entidades que van jugando y que se van comunicando. Es un proceso humano porque entra en relación en juego un poco de talento personal, un poco de conocimiento, administración de las relaciones personales, todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, la reputación o capital reputacional de los negociadores, ¿no? En general, cuando yo enfrento una negociación, como lo han podido ver en la negociación colectiva, lo que uno tiene que entender y tener claro al 100% es, primero, lo que yo quiero conseguir, los caminos, las rutas, por dónde voy a enfrentar esa negociación, conocer a mi contraparte y la evaluación permanente del proceso que estoy desarrollando, ¿no? Esto se traduce en asegurarse en ir en la dirección correcta, ¿no? La negociación, como lo hemos visto, ¿no? Es un proceso que va súper intercomunicado con lo que se llama la inteligencia relacional, inteligencia emocional, inteligencia socioemocional. Emociones básicas, algunas de ellas. ¿Qué está en juego en una negociación? Lo vimos en todas las características de los negociadores, el prestigio o la reputación de cualquier negociador. Si yo soy un negociador de comercial, laboral, por parte del sindicato, por parte de la empresa, por parte de alguna asociación gremial, etcétera, en cada negociación yo voy construyendo mi historia personal que en cierta medida va edificando la reputación que tengo como negociador. Respecto a la obtención de la información,
La clave para una negociación está en el manejo de la información, ¿no? Que yo debo obtener la información, filtrarla, controlarla, dosificarla, seleccionarla para finalmente realizar mis mapas de ruta, ¿no? Dentro de la dosificación de la información, como yo manejo aquella información, nosotros vamos a encontrar intereses, datos generales, historia, relaciones, los puntos más importantes, las fortalezas, las debilidades, etcétera, ¿no? La información y conocimiento de que disponemos de una negociación es un recurso que uno maneja con cuidado, ¿no? No yo en la medida que tengo más información tengo más poder, tengo más información tengo mayor fortaleza para desarrollar una negociación, pero no necesariamente toda me sirve, ¿no? Tengo parte importante, es como yo aplico la información correcta a las situaciones de conflicto que me toca enfrentar. Proporcionar información, por ejemplo, acerca de un clima de confianza. Nosotros hemos visto y hemos pasado en clase, digamos, ¿no? Fundamentalmente en el video del Padrino, que muchas veces uno tiene que tratar de no develar intereses, ¿no? Por tanto, esta información, manejarla con prudencia, porque en un proceso estratégico, en palabras de Chun Tzu, del arte de la guerra, señala que el sabio, aquel que tiene más información, más conocimiento, normalmente gana batallas antes de luchar. El ignorante, que es no es algo despectivo, ¿no? Sino es un libro de estrategia que se llama El arte de la guerra, dice que el que no tiene esta información debe pelear si quiere tener posibilidades. No hay peor pérdida de tiempo que ir a toda velocidad a un destino que aún no se ha determinado. ¿Dónde centrar mi estrategia cuando el forcejeo o la transacción es inevitable? En lo que se llama, que me imagino que lo habrán visto alguna vez, en un FODA, ¿no? Un FODA, que es un cuadro, que es un mapa, en donde yo desarrollo mis principales fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, por eso se llama FODA, tanto de mi interés, de mi posición, de mi parte, como de mi contraparte. Una negociación normalmente es un proceso donde va pasando por estas distintas etapas, ¿no? La línea roja y la línea azul representan dos negociadores que en la medida que avanza una negociación van confluyendo a un punto de acuerdo, ¿no? Pasando desde una posición inicial, del diagnóstico, de la propuesta, pasando por la empatía, del debate, del dominio, a finalmente lograr a un acuerdo que lo que se pretende es obtener un beneficio e interés común dentro de un escenario de ganar-ganar. Esto es el MAN. Cuando yo desarrollo, cuando yo tengo un plan B, yo tengo que ser capaz de desarrollar un plan B, ¿no? Y para desarrollar un plan B, yo tengo que pasar, digamos, por determinadas situaciones, explorar el poder real de la contraparte, distinguir sus verdaderos intereses, no confundir nunca intereses con posición, explorar los intereses de la contraparte, modelo de Harvard hasta la saciedad, concéntrese en los intereses y no en la posición, detallar alternativas que usted tiene, clarificar la alternativa de las otras partes, sobre qué presiones, recursos y contexto me voy a mover, cuál es mi man o la mejor alternativa para un acuerdo negociado. La negociación competitiva o la negociación inteligente, ¿no? A la hora de negociar, usted debe saber qué tipo de negociador se enfrenta y qué tipo de negociador es usted. No se convierta, por tanto, en su propio enemigo. Que tus palabras al negociar sean dulces y suaves como caramelo, por si tienes que tragártelas, ¿no? Esta es la característica del negociador prudente. Chicos, ¿hay alguien aquí? Sí. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta acá? Les pido miles de disculpas nuevamente por haber empezado con retraso, pero alguna consulta, alguna duda, porque al final me tuve que meter de un link que me mandó Constanza. ¿Dudas, consultas, chicos? Christopher, Gabriela, Diego, Dominique, Matías, No, Nicole. profe, no, profe. Se está escuchando bien, ¿cierto? Sí, profe, se escucha bien. Perfecto. Opiniones. ¿No hay opiniones?
¿Aló? Si no hay opiniones, muchachos, seguimos. Seguimos. Bueno, la administración de la relación. Yo, cuando negocio, esto todo lo hemos visto, ¿no? Solo estoy repasando para los temas que son importantes para la hora del examen, ¿no? Que entiendo que ya tenemos fecha. Desarrollar concesiones dando prioridad según el valor de cada concesión para usted y la otra parte. Yo hago concesiones poco a poco, ¿no? Esto es como lo que se conocía en el mitad y mitad. Reduzca las concesiones a medida que se acerca a su objetivo. Y finalmente, agradecer y ponerle acento en la forma. Espero que recuerden el ejercicio de Jorge y Daniel a propósito de un proceso de negociación colectiva, donde consultábamos y trabajamos cuáles habían sido los principales errores que habían cometido las partes, y todos esos errores dicen relación con problemas de forma, ¿no? De trato. Y eh, cuando vimos las características de un negociador, hablamos de la adaptabilidad o la flexibilidad inteligente, entendiendo cómo que había que ser firme en el propósito y la meta y flexible en los medios y en los caminos que a todo negociador lo hacen llegar a esta meta, ¿no? Lo hacen llegar a esta meta. Yo debo ser capaz de gestionar, entre otras cosas, el uso del tiempo en cualquier negociación, que espero que lo hayan podido ver y que haya quedado claro a propósito de los plazos de la negociación colectiva, que una vez entregado el trabajo, lo vamos a ver, espero que no se suspenda el próximo día lunes, vamos a ver con claridad cada uno de esas cosas. Respecto a características de un negociador tiene que ser capaz de desarrollar su creatividad en la búsqueda de buscar más opciones, ¿no? El término de las opciones desde el principio de Harvard o desde los ejemplos que vimos para solucionar determinados conflictos, en la medida que yo pueda poner más opciones sobre la mesa, más posibilidades tengo de construir un acuerdo con mi contraparte que nos signifiquen ganar-ganar. Recuerden este ejemplo ya repetitivo, ¿no? Entre el padre y el hijo que entran en conflicto respecto de la hora llegada de una salida nocturna, ¿no? Y que el hijo quería llegar a tal hora y que el padre le da permiso hasta ahora, en la medida que yo levante opciones, ¿no? Que conozca el interés de la contraparte, que levante muchas opciones, me va a hacer posible, digamos, llegar a un acuerdo. Esas opciones se levantan desde la lógica de la creatividad. Respecto de técnicas de negociación en la vida real, es el pedir, solicitar, el ofrecer, el plantearlo toma o lo deja, presentar una oferta inicial como final, presionar, establecer negociaciones de puerta abierta. Reglas de oro de cualquier negociación, cada negociación es diferente, ¿no? Aquí, sobre todo en el mundo de la negociación colectiva, empresa, sindicato, las negociaciones se van desarrollando, cada uno, si bien hay un esquema, cada negociación es distinta, y otra de las características de un negociador es la humildad en enfrentar cada negociación como la primera, en función de prepararse, estudiar, trabajar y hacer lo que corresponde. Es legítimo tener intereses diferentes, es parte misma de la negociación, ¿no? Cuando los intereses son más o menos los mismos o uno puede confluir en intereses, es fácil negociar, es fácil llegar a acuerdo. La negociación es un desafío de acordar precisamente cuando los intereses son distintos, como muchas veces ocurre en materia de negociación colectiva, cuando los intereses del sindicato son distintos a los intereses de la empresa, como por ejemplo en aumentar beneficios o en aumentar remuneraciones. Mientras el sindicato tiene como foco mejorar la calidad de vida de cada uno de sus integrantes, aumentando beneficios, la empresa puede tener como foco el contener el costo laboral en situaciones productivas y económicas complejas. Intereses distintos que tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo. Cada contraparte merece respeto, por cierto, la negociación es un proceso civilizado de resolución de conflictos, ¿no? Por eso existen alternativas o en el mundo del derecho se llama
alternativas a situaciones de hecho, ¿no? Para resolver conflictos. Y la negociación es un instrumento de aquello. Separar intereses de la persona, absolutamente obvio y que está en todos los... la literatura y los textos de negociación. Nunca se debe negociar sobre posiciones, sino que sobre intereses, y toda negociación va teniendo efectos secundarios, colaterales, productos de lo que vaya ocurriendo. En una negociación, en una empresa donde normalmente hay más de un sindicato, la primera negociación que realiza un sindicato va a marcar la pauta, por ejemplo, para las demás organizaciones sindicales que tengan que negociar a posterioridad. Tipos de negociación, en términos generales, existe la negociación uno a uno, ¿no? La negociación personal que yo realizo con mi pareja, que yo realizo en una persona. La negociación de persona a grupo, ¿no? Yo, por ejemplo, negocio con el directorio de la empresa. Yo negocio con una directiva del sindicato. La negociación de grupo a individuo es al revés. El sindicato negocia con un socio, por ejemplo, del sindicato. De grupo a grupo se produce específicamente, por ejemplo, la negociación colectiva, donde negocia una organización de trabajadores llamado sindicato con la comisión negociadora de la empresa. Normalmente es una negociación grupo a grupo, ambos compuestos de a lo menos 3 integrantes. La negociación multigrupal se da en el mundo de la empresa cuando yo negocio a la vez con varias organizaciones sindicales. La negociación puntual es cuando yo no formo parte de un proceso, sino que esa negociación es un subconjunto de un conjunto mayor. En el ejercicio de Jorge y Daniel, cuando veíamos la condición de Beatriz, se estaba negociando la situación laboral de Beatriz, que era en el marco de un proceso continuo llamado negociación colectiva. Una negociación colectiva es un proceso continuo, un tipo de negociación continuada que está o que tiene como subconjunto muchos procesos puntuales. Decálogo para una negociación eficaz. Estos son tips, ¿no? Satisfacer intereses más que postura, conocer y usar el poder real, posicionarse adecuadamente en el estilo de negociación requerido, pensar a lo grande, sin dejar de ser razonable, darle sentido, misión, objetivo a mi negociación, desarrollar mi estrategia de concesiones, administrar la información, gestionar la relación interpersonal, gestionar el uso del tiempo, realizar una adecuada preparación previa y realizar un balance de cada negociación. En términos generales, estimadas, estimados, que me imagino que ya lo hemos ido aprendiendo, dosificando a partir del curso, nadie puede pretender en una negociación obtener de una sola vez el 100% de lo negociado. Todas las negociaciones se van produciendo con procesos de concesiones de una u otra manera. ¿Dudas, consultas, chicos? Estimados, del trabajo. Estamos bien con el trabajo, ¿cierto? Algunos ya lo han entregado, pero no todos. O sea, con el tiempo, algunos habían hablado como estábamos muy presionados porque hoy día teníamos, o sea, igual sé que se llegó en tiempo, pero hemos tenido solemne todos los días y trabajo y estamos con algunos medio presionados. De hecho, ¿Ya? ayer hay día solemne de matemática, algunos, econometría, trabajo, súmane, mañana el otro trabajo, el jueves, viernes solemne, el jueves también es solemne. ¿Ya? ¿Y eso qué significa, Y Martín? sí, habría como la posibilidad o sea, mover un poco el plazo, aunque sea un par de días, no una semana y nada, como esta misma semana, quizás viernes, no sé. Mira, yo te propongo lo siguiente, Martín. En este momento hay súper poquitos alumnos conectados. Esa es la verdad. Me imagino que es producto de la carga laboral que tienen, ¿no? Perdón, de la carga estudiantil, ¿no? Estoy pegado con las empresas. Ustedes no tienen carga laboral, tienen carga estudiantil, ¿no? Yo les propongo que el que tenga algún lío de este que planteas tú, Martín, derechamente me escriba. Yo no tengo ni un problema, yo no quiero complicarles la vida, ¿no? Pero escríbame, porque esto es como fuente ovejuna, ¿no?
todos estamos cargados de cosas, todos tenemos quiénes, ¿no? ¿Cuántos? ¿De qué estamos hablando? Porque como ustedes saben, hay un curso en paralelo que tenía la misma problema. Por tanto, yo prefiero ver el tema en particular, ¿no? Este es un tema grupal. ¿Qué grupos tiene este problema? ¿Se entiende, Martín? O sea, derechamente, ¿no? Si si tu grupo tiene un problema para la entrega del día de hoy, les pido que me escriban. ¿Te parece? Ya. ¿Me está escuchando, Martín, cierto? Martín. Sí, sí. ¿Sí? No tengo ningún problema en extender el plazo para los que tengan lío. ¿Mm? ¿Alguien más tiene algún problema, muchachos? Christopher Eh, Nicole. yo tengo una consulta, profesor, sobre el trabajo. Dale. Adelante, Gonzalo. Mi consulta es sobre el formato. Como Sí. en el documento que envió sobre el trabajo no hay ninguna especificación, quería saber si es que eso quiere decir que el formato es libre o a lo mejor se le olvidó, quizá, no sé, el máximo de hojas, la fuente o si es en Word o en PDF, cómo se tiene que presentar. Esa es mi Lo duda. único, lo único que pusimos, Gonzalo, fue una extensión máxima, me parece, de 4 carillas, ¿no? Pero el formato en todos mis trabajos en términos generales es libre, Gonzalo. O sea, si es letra Arial, Calibrí, 12, 14, si es hoja de carta, hoja de oficio, me da exactamente lo mismo. ¿Mm? Me da lo mismo también que se puedan pasar, ¿no? O sea, en el fondo es entregar la máxima libertad para que ustedes puedan hacer el trabajo como corresponde, entendiendo que lo importante es el fondo y no la forma. ¿Mm? Ya, profe, perfecto, gracias. ¿Sí? O sea, no se preocupen, a nadie va a tener más o menos evaluación porque se extendió mucho, porque es muy breve, o sea, se entiende estándares mínimos desde el mundo académico, ¿no? La ortografía, por ejemplo. Claro, es importante, claro que es importante la ortografía, ¿no? En la redacción, temas, pero que a esta altura de la carrera se entiende que se dan por obvios, ¿no? Sí, porque esos no son temas formales secundarios, ¿no? Un informe, un trabajo tiene que tener la ortografía correcta, por ejemplo, y la redacción adecuada. ¿Más dudas, consultas, muchachos? ¿Alguien tiene problemas de extensión de plazo que no alcanza a entregarlo ahora, muchachos? Profe, ¿y hoy día hasta qué hora el plazo? Hasta las 12 de la noche, hasta las 11:59. Profe, yo creo que hablando como más, no sé si representando como al grupo en general, yo creo que a todos, o sea, ya estén casi en el límite o no de terminar el trabajo, les va a ser como mucho más beneficioso extender el plazo. O sea, no sé si es que sea como particular de un grupo, como que sí o sí va a traer beneficios, por último, para el que, por ejemplo, lo va a entregar o más rápido, o no sé, un trabajo como, entre comillas, a medias, y no como quisieran entregarlo ahora a la noche. Entonces, probablemente quizás estipular como desde ahora, no sé, unos 4 días, quizás hasta para el sábado, o la próxima semana, no sé, este mismo día, y así como estipular ahora como algo que sea transversal a todos, porque según yo, si es que se extiende el plazo, igual se van a ver beneficiados todos los alumnos y las alumnas también. Eso. No, no, por supuesto, ¿no? Obviamente no me cabe duda, pero por eso les pregunto, ¿alguien tiene problemas? Pregunto y pregunto, y solo Martín, derechamente, me dijo, sí, mire, estamos llenos de cosas y yo tengo problemas, estoy atochado en cosas, ¿no? Y me Yo parece también, muy bien. yo también por mi parte y mi grupo también, porque, o sea, yo siento que voy a entregar, o sea, voy a entregar el trabajo, pero no lo voy a entregar como, le digo, como me gustaría que fuera, como Mira, más. voy a hablar con Constanza, que es la ayudanta, ¿ya? Voy a preguntar en la otra sección, ¿sí? Porque recuerden que nosotros tenemos un paralelo, ¿no?
que es este curso más otro curso, y voy a analizar la situación y a lo más daremos 1 o 2 días de plazo, no más que eso, ¿no? Porque si no se les va a topar con otras pruebas, ¿no? Si están llenos de pruebas. Profe, Entonces, ¿sí? es que personalmente, por lo que se habló en el grupo de generación, estaban todos con problemas para entregar la prueba. Pero si da 1 o 2 días de plazo, yo creo que estaría bacán porque igual se ajusta a lo que necesitamos nosotros más que nada. Carol, tú eres Carol, la delegada de curso, ¿cierto? Sí, sí. Sí, perfecto. Mira, Carol, te propongo lo siguiente. Yo voy a hablar con Constanza. ¿Por qué tengo que hablar con Constanza? Porque Constanza también tiene la comunicación con la otra sección, con quien yo tengo clase el miércoles. ¿Se entiende? Porque Sí. si es una medida se toma, es para ambos, ¿no? Porque es lo justo, ¿no? Entonces, yo voy a hablar con Constanza y nos vamos a comunicar contigo, Carol, formalmente como delegada, ¿te parece? Ya, profe, estaría bacán. Y Gracias. tú le comunicas ahora, la comunicación es no se corre el plazo, se corre un día, se corre 2 días, eso es lo que tenemos que comunicarte, ¿me entiendes? Entonces, pero para hacerlo formalmente, ¿no? Porque me parece súper bien que tengan delegado, ¿no? Cuando hubieron el tema del paro del 18 de octubre, se comunicaron todos conmigo a través de Carol, ¿no? Y me pareció correcto, porque para eso están los delegados y esa es la manera de comunicarnos formalmente, ¿no? Entonces te propongo, Carol, mira, esto lo vamos a cortar de aquí a las 3 de la tarde, no más que eso. ¿Mm? Ya, profe. Entonces voy a ¿Sí? estar atenta al teléfono cuando me Ahora, despido. tu compromiso, Carol, tiene que ser que comunicados contigo tú le comuniques a todos los compañeros, sobre todo Sí. a los que no están en clase, ¿no? Porque Sí. hay poquito en clase, entonces en el fondo es bien, súper bien, pero los demás se mataron por hacer el trabajo. ¿Mm? Sí, profe, no, sí, es entendible, sí, de hecho era algo que se comunicó y estábamos como todos ajetreados por el tema de que algunos trabajan el fin de semana y los otros que nos taparon en prueba esta semana, por la vuelta de No, receso. me Así. imagino, me imagino, pero por eso les digo, chicos, mira, las alternativas son 3. No se corre un día mañana o 2 días el miércoles, máximo el miércoles. Es imposible seguir corriendo porque después nos va a empezar a topar con otras cosas. ¿Mm? Yo creo que hasta el miércoles estaría bien, porque si no también nos va a topar con más cosas. Sí, pues no, seguro. Yo también fui alumno. Uno empieza a correr las cosas, se relaja y te empieza a topar con las que teníais más adelante, ¿no? Entonces, me parecería a mí que 1 o 2 días es lo razonable, pero Carol, lo vamos a conversar con Constanza y nos comunicamos formalmente contigo. ¿Te parece? Sí, estaría genial, profe, de verdad, muchas gracias. No, no, a ustedes chicos, pues y díganme las cosas nomás, no se hagan problemas. Sé que ha sido complicado y nosotros, ¿para qué decir este curso con todos los lunes que han sido entre feriados y cosas por el estilo? Ha sido un curso especial, ¿no? Porque hemos estado muy saltados, muy saltados. ¿Mm? Profe, Eso es, después de este trabajo, ¿sí? ¿qué llevaría? Quedan clases y queda el examen, que debiese ser la primera semana de diciembre. Todos dan examen, no hay exhibición. Profe, ¿Sí? es que yo estuve viendo el tema del como que la fecha de los exámenes ¿Sí? y salía que los ramos como habilidades estaban como antes. ¿Sí? Claro, la explicación formal que da la universidad es que es la semana previa a que terminen las clases. ¿Sí? Ya, Entonces, la información que yo tengo, quizás Carol sabe más que es delegada, es que las clases terminan la segunda semana de diciembre. El 19 de diciembre terminan las clases y el 3 los exámenes. El 3 de Es. diciembre. Por eso mi cálculo es la primera semana de diciembre, ¿no? Pero creo que el de noviembre. ¿Perdón? ¿Perdón? el 19 de noviembre terminan las clases De Sí, noviembre, no de y diciembre. empiezan los exámenes el 20 de noviembre. estoy mirando el calendario, muchachos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es acordar una fecha de examen, si no hay mucho problema. Pero yo antes de la clase llamé especialmente a la universidad y pregunté fecha de examen, ¿sí?
Y me dicen semana previa a que terminen las clases. ¿Cuándo terminan las clases? Pregunto yo. La segunda semana de diciembre. De hecho, si ustedes pueden acceder al calendario, se van a dar cuenta que los ramos de habilidades no tienen fecha. ¿Se dieron cuenta, no? Profe, Sí. que en el calendario académico dice el 19 de noviembre término de clases segundo semestre de 2021 y 3 de diciembre término periodo de exámenes semestrales. Entonces, ¿qué significa eso? Porque si no, Martín me parece, Martín habló recién. Sí. Pongámonos de acuerdo en fijar una fecha que no les toque mucho con los otros ramos. Yo no tengo ni un problema. ¿Se Pero eso entiende? tengo anotada las fechas de los exámenes. ¿Ya? ¿Les parece? Hagamos un doble compromiso, pues, muchachos. Yo veo con Constanza este tema del trabajo y ustedes se pueden poner de acuerdo en... Les estoy dando la posibilidad, ¿no? Si no llegamos a acuerdo, no hay que llegar a acuerdo, en poner una fecha de examen. Como ustedes pueden ver, este es un ramo sencillo, ¿no? No requiere gran estudio, ¿no? Carol. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, yo creo que sí. Yo creo que deberíamos hablarlo con la otra sección también, porque no creo que el examen sea en distintas fechas. ¿O No, sí? o sea, por mí lo ideal es que sea el mismo y en la misma fecha. Ah, ya, entonces yo creo que debería comentarle a la otra sección y ahí nosotros decidimos, pues, y la próxima semana decirle como una fecha ya más establecida. Claro. Ahora, la próxima semana estamos hablando de el 15 de noviembre. Ah, estaríamos muy encima también. O sea, yo les propongo derechamente, viendo los calendarios de todo el mundo, que el examen sea el 22 de noviembre. ¿Qué tenemos de macro, creo, ese día? ¿O no? El 23 de macro. Ah, casi. El 29, ¿no? Entonces, con mayor razón, no, el 22 de noviembre. ¿Les parece? O sea, profe, es que yo igual preferiría que no fuera antes del examen de macro porque igual es un curso que hay muchos compañeros y compañeras complicados con ese, entonces hacerlo Perfecto. No, ni un un problema. Te encuentro toda la razón, porque el otro ramo es muy importante. Y el 29 de noviembre. Está el hay examen examen de de econometría ahí. econometría. Entonces, no, pero es que miren, este está bien, si no hay problema. Vamos a llegar a hacerlo el primer lunes de diciembre, como estaba armado. Profe, ¿Sí? ¿cuál es el formato del examen? El formato del examen es un examen escrito de 3 preguntas con entrega en el momento. O sea, no hace sincrónico. Sincrónico. Gracias, profe. Uh-huh. ¿Profe? Chicos, entonces tiene que ser la primera semana de diciembre. Sí, es que el 1 estaba viendo que los de economía tenemos también un examen que es obligatorio. No, está bien, pero si no, o sea, siguiendo con el calendario, ¿no? Debiese ser la segunda semana de diciembre. Y ya nos vamos saliendo, ¿no? Creo que sí. Y el 2 de diciembre, no sé si alguien tendrá exámenes. Pero el 2 de diciembre no es lunes, me parece, ¿no? No, es jueves. Claro, sí ese es el problema, porque ahí, por respeto a sus propios horarios, empiezan a tener topes con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo digo, perfecto, el jueves a las 11, que profesor tengo, lo más justo es que sea en el mismo horario que tú tenías el ramo, ¿no? Porque tú tienes ese tiempo adecuado para este ramo. A mí me parece bien el 6. Voy a levantar a ver el calendario bien. El 6 de diciembre, perdón muchachos,
el lunes 6 de diciembre parece ser una fecha razonable. Yo lo único que tengo que es proponer la fecha y ratificarlo con la universidad. Y punto. Yo estoy de acuerdo con el 6 de diciembre. No, si ustedes están de acuerdo, yo corroboro la fecha y determinamos la fecha y punto, ¿no? Porque los mismos problemas que tienen ustedes son los problemas que tiene la otra sección, ¿no? El examen del 23, el examen del 29. Carol, te propongo que yo lo consulte en la universidad y lo ratifique contigo, ¿te parece? Sí, profe. ¿Sí? Muchachos, ¿les parece? Sí, profe. Sí. Pareciera ser que el 6 de diciembre es una fecha razonable, ¿cierto? Me refiero a razonables que no les tope con otras cosas importantes. Sí, el 6 está bien. Ya. Sí, Lo profe, converso, está bien, está razonable. lo converso con la universidad y se lo comunico a Carol. ¿Les parece? Ok. ¿Sí? Ya, muchachos. Quedamos en eso, Carol, entonces. Yo me comunico contigo, Carol. ¿Te puedo pedir un favor, Carol? Tú tenés mi teléfono, ¿cierto? Sí, profe. Porque no hemos comunicado por WhatsApp. ¿Me podéis mandar un WhatsApp? Porque para los que no lo voy a encontrar. ¿Ya? Ya, se lo mando al tiro. Ya. Muchas gracias, Carol. Profe, Gracias por la Gracias. paciencia, ¿sí? una consulta, chica. Más o menos como la solemne 2 ya la tuvimos, ¿cierto? Sí. ¿Como cuándo pueden interesarnos? Quizá más o menos, para tener Hoy una idea. día. Hoy día. ¿Hoy? ¿Sí? Ya. Gracias. Vale, ¿La manda por correo la ayudante, imagino? a cada uno como lo hemos hecho en las veces anteriores. Ya. ¿Mm? Ya, pues. Que estén muy bien, chicos. Chao, profe. Chao, chao. Cuídese, profe. Igual Chao, ustedes, profe. cualquier profe, cosa, muchas no gracias. duden en escribirme, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias.